Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Celebramos hoy la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Celebramos hoy la festividad de los apóstoles, columnas de la Iglesia. Los hechos principales de sus vidas se nos narran en los Hechos de los Apóstoles. Por lo que hace a la elección de Pedro, como fundamento de la Iglesia, podemos verla en los Santos Evangelios. Como nos dice la entrada de la misa de hoy, estos son los que, mientras estuvieron en la tierra, con su sangre plantaron la Iglesia. Bebieron el cáliz del Señor y lograron ser amigos de Dios. La Iglesia une en una sola celebración a Pedro, jefe de la Iglesia, y a Pablo, el apóstol de los gentiles. Uno y otro son el fundamento vivo de la Iglesia, plantada con las fatigas de su predicación incesante y fecundada con su martirio. Jesucristo fundó la Iglesia como una comunidad, poniendo al frente de ella al colegio apostólico, y como cabeza suprema de este y de la Iglesia a Pedro, el primero en dignidad y primacía, y le dio el poder supremo de jurisdicción sobre toda su Iglesia, pastores y fieles. San Pedro fue el primer papa. Sus sucesores son los papas o romanos pontífices de Roma. Desde Pedro a Francisco son 266 papas sin interrupción. El Papa es también el obispo de Roma, el vicario de Jesucristo en la tierra, la cabeza visible de la Iglesia católica por él fundada. Y los sucesores de los apóstoles son los obispos y los sacerdotes son colaboradores de los obispos. Pasemos a la primera lectura, que es de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 12. En esta lectura se nos narra una persecución contra la Iglesia naciente. Herodes, instigado por los judíos del Sanedrín, se puso a perseguir a algunos miembros de la Iglesia. Hizo decapitar a Santiago el Mayor y prendió a Pedro, al que mandó custodiar en la cárcel con intención de ejecutarlo pasadas las fiestas de Pascua. Pedro recordaría las palabras de Jesucristo: si me han perseguido a mí, también os perseguirán a vosotros. Son palabras de San Juan. Sucedió que mientras Pedro estaba en la cárcel, la Iglesia oraba incesantemente por él. Entonces, un ángel del Señor bajó a la cárcel, lo mandó levantar, se le cayeron las cadenas de las manos, se abrieron las puertas de la cárcel, y así fue liberado de las manos de Herodes Agripa y de la expectación de los judíos. Pedro salió y se fue a otro lugar, a Antioquía de Siria, donde se formó una gran comunidad cristiana y más tarde pasaría para Roma, donde pondría su sede y sufriría el martirio. En la segunda lectura de la segunda carta de Timoteo, su capítulo 4, en esta última carta, San Pablo, que se dirige a Timoteo, le comunica que reconoce estar próximo a su muerte y que le consuela haber trabajado bien por Cristo, manteniendo su fe hasta el final de su vida. Subrayemos esto: manteniendo su fe hasta el final de su vida. Dirá: he combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará aquel día, y Él me llevará a su reino del cielo. Sus palabras no revelan amargura, sino la serena satisfacción de haber gastado su vida por el Evangelio. Y seguirá diciendo: yo estoy a punto de ser sacrificado, y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida. Nuestro deber es imitar al apóstol en el apostolado con el ejemplo y con la palabra, trabajando por la causa del Señor, y que podamos también terminar nuestra vida diciendo: a Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. San Mateo, en el Evangelio de hoy, en su capítulo 16, nos dirá, es el episodio de Cesarea de Filipo, que es bien conocido, y Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y después de diversas contestaciones, Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Oída esta confesión de fe, Jesús le prometió el primado de la Iglesia, diciéndole: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Pedro hace una magnífica profesión de fe. Jesús le responde congratulándose con él por la luz divina que le ha permitido penetrar su misterio
el misterio del Hijo de Dios y Salvador de los hombres. Y como reflejándose en el discípulo que le ha reconocido, lo hace partícipe de sus características y poderes. Cristo, piedra angular de la Iglesia, se asocia al apóstol como fundamento de la misma. Es piedra sobre la que descansa la Iglesia, pues Él con su autoridad da unidad y estabilidad. Él es roca y fundamento de su Iglesia. El depositario de las llaves del reino de los cielos, siendo respecto a la Iglesia lo que un dueño respecto a su casa. Con autoridad suprema de atar y desatar, lo que supone autoridad suprema para legislar, autoridad de perdonar pecados, de decidir en materia doctrinal. Lo que dice el Papa es como si lo dijera Dios cuando habla ex cátedra, pues a él le prometió una especial asistencia. Yo rogaré por ti, y también asistencia a toda la Iglesia. Yo estaré con vosotros hasta el final del mundo. Pedro no comprende enseguida el alcance de esa investidura, que lo liga estrechamente por la continua intimidad con el Maestro y la experiencia dolorosa de su propia fragilidad. Cuando Jesús lo rechace por su protesta frente al anuncio de la pasión, o cuando una sola mirada suya le haga descubrir toda la vileza de su negación, Pedro intuirá que el secreto de su victoria estará solo en la plena comunión con Cristo, animada de una absoluta confianza en Él y vivida en la semejanza con su cruz. Entonces estará preparado para escuchar: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Constituido ya pastor del rebaño del Señor, Pedro mismo instruirá a los creyentes sobre sus relaciones con Cristo y sobre su puesto en la Iglesia. Acercándonos a Él, piedra viva, también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual. Es de la primera carta de San Pedro, en su capítulo 2. Como las prerrogativas de Pedro continúan siendo las del Papa, así las prerrogativas de los cristianos deben ser la de los fieles de todos los tiempos. Unidos a Cristo, piedra viva, y a su vicario, piedra fundamental, también ellos son piedras vivas, destinadas a edificar y sostener la Iglesia. Y esto mediante la oración particular por el Papa, a imitación de la primera comunidad cristiana, que oraba por Pedro encadenado, a pesar de las dificultades y persecuciones, confiando en el que dijo: las puertas del infierno no prevalecerán. La Iglesia es obra de Dios, será perseguida, pero nunca aniquilada ni vencida. Las puertas del infierno, herejías y persecuciones no prevalecerán contra ella. Y esto nos da mucha paz y mucha confianza, porque Cristo no miente. Queridos amigos, que Dios os acompañe, que la Santísima Virgen os bendiga, y todos por el reino de Cristo, a la gloria de Dios.